Vamos a comenzar con la segunda ponencia del día de hoy, que es la de Carlos Romero, que es doctorante de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente da clases de lógica y filosofía. Además, bueno, para esto lo agregué yo, lo agrego yo a título personal, tiene un canal de YouTube en la que sube las clases universitarias y también diferentes clases de educación, sobre todo de lógica matemática, filosofía de las ciencias, metafísica, etcétera. Así que la ponencia de hoy de Carlos va a ser la posibilidad cuántica, no se explica por potencialidades, sino por restricciones. Así que te doy la palabra, Carlos. Muchas gracias. No, bueno, gracias por invitarme y gracias por estar acá. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Espero que dé tiempo de cubrir todo el material. Entonces, la idea es presentar primero un problema, la teoría de las potencialidades, tres teorías cuánticas y su interpretación potencialista, y dos problemas para ellas, ¿no? Y esta idea del realismo de construcciones. Entonces, bueno, la idea es que desde prácticamente el inicio de la revolución cuántica, digo, aquí cito solamente 3 artículos, pero Mauricio Suárez tiene trabajo mostrando cómo estas ideas estaban, pues sí, prácticamente desde el inicio. La mecánica cuántica se ha interpretado como refiriéndose a ciertas potencialidades o disposiciones o propensiones, como le llamaba Popper, ¿no? Y en particular las teorías cuánticas sin observadores, que con ellas me refiero a la mecánica bohmiana y a GRW, para el caso no relativista, también se han interpretado mediante la teoría de las potencialidades, ¿no? Igual esto lo voy a relacionar con el trabajo que se hace en la metafísica analítica sobre el potencialismo, en donde se propone como una teoría humeana sobre la naturaleza de las propiedades de los objetos concretos y el fundamento de la modalidad y las leyes naturales, ¿no? También se relaciona con conceptos y teorías de probabilidad y de causalidad, ¿no? Bueno, me enfocaré en las aplicaciones en las teorías cuánticas, pero voy a hablar un poco más sobre el potencialismo en general. Y bueno, algunos ejemplos, igual no voy a ir sobre todos, pero un poco para tener la idea. Por ejemplo, ejemplos tradicionales, ¿no? La fragilidad de un vaso de cristal, o la irascibilidad de una persona, serían todos ejemplos de disposiciones o potencialidades, ¿no? En las ciencias parece que también encontramos conceptos de potencialidades, como el potencial de reducción, el fitness o aptitud biológica, ¿no? El número reproductivo básico, o la elasticidad de una función de demanda, ¿no? Parece que son conceptos que, bueno, no parece, no, son conceptos que se pueden interpretar como refiriéndose a ciertas potencialidades, ¿no? Bueno, pero en general, ¿qué es una potencialidad? Y tradicionalmente bueno, también se le ha llamado tendencia, capacidad, disposición, poder o propensión. Y tradicionalmente se le ha entendido como cierto tipo de propiedad, que no es puramente categórica. Ahora, ¿qué es este concepto categórico? Bueno, la idea de que está relacionado con ciertas posibilidades, ¿no? No solamente describe el objeto como de hecho es. Y que además tiene una esencia que se puede entender como disposicional o fijada por su rol causal, o dada por una relación primitiva de necesitación nómica o por una modalidad disposicional primitiva. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues son formas distintas, igual no voy a hablar mucho ahora de estos detalles, pero son formas distintas de entender la relación entre estímulos y manifestaciones, ¿no? Entonces, si regresamos tantito a los ejemplos, por ejemplo, la fragilidad de un vaso de cristal consistiría en cierta disposición del que tiene el vaso a romperse bajo ciertos estímulos, ¿no? Por ejemplo, el impacto de alguna fuerza o básicamente, ¿no? Entonces, esa condición, el impacto, sería un estímulo que haría que se manifestara la disposición del vaso de cristal a romperse, ¿no? Entonces, la relación entre el estímulo y la manifestación, intentar entender de todas estas formas, como condiciones contrafácticos, como roles causales, como un tipo de necesitación o de relación de necesidad
nómica, es decir, relativa a las leyes naturales, o por una modalidad que se supone que es primitiva, no analizable en otros términos, ¿no? Bueno, a veces también se les piensa como escasas, en el sentido de Armstrong. La idea es que son propiedades que se descubren en las ciencias, no son las propiedades que aceptan los lógicos, ¿no? Que se pueden formar con cualquier predicado, básicamente, con cualquier predicado lógicamente admisible, sino las propiedades que se encuentran por las que teorizan las diferentes ciencias, ¿no? También se ha pensado que son intrínsecas, es decir, que una cosa la puede tener sus disposiciones independientemente de cualquiera otros objetos, y que son el fundamento o hacedor de verdad de la posibilidad de ciertos estados o de las leyes, ¿no? Pues bueno, esta es una caracterización general de la concepción tradicional de las disposiciones. Pero bueno, hay una concepción más reciente de Barbara Vetter que voy a tomar como la, digamos, la concepción disposicionalista o potencialista canónica, porque como vamos a ver es la que mejor se ajusta a los casos de física que vamos a ver. Entonces, bueno, lo principal, o bueno, por lo que me enfoco principalmente en esta concepción de Barbara Vetter, es que para ella una disposición solo se individúa por su condición de manifestación solamente, ¿no? Es una disposición a M, ¿no? A manifestar cierto comportamiento. Es decir, las potencialidades de Vetter no requieren de condiciones estímulo, como las disposiciones de la teoría estándar, ¿no? De la que acabamos de caracterizar muy generalmente. Ella tiene varios argumentos que ahora no voy a mencionar, pero, como les digo, la importancia, o bueno, me enfoco en esta porque es la que mejor se ajusta para los casos que voy a revisar. Bueno, entonces la idea de Vetter es que la naturaleza de una potencialidad es la de posibilidad, dice ella, ¿no? Esto es cita de ella. Unida o vinculada, o mejor caracterizada en una primera aproximación como una cosa X puede M, ¿no? Donde M es algún tipo de comportamiento. Y bueno, un poco más sobre la estructura de su teoría, la idea es que ella acepta potencialidades conjuntas, donde una potencialidad conjunta es una relación de una pluralidad de objetos, ¿no? La idea es que no solo tenemos potencialidades de objetos individuales, que digamos, uniéndolos te dan como cierto comportamiento, sino que las pluralidades de objetos individuales tienen por sí mismas potencialidades también. También acepta potencialidades iteradas, como la idea es tener una potencialidad para tener otra potencialidad y así, y potencialidades tautológicas y cuantificadas, ¿no? Que básicamente esto es para ajustarse a una lógica de la posibilidad como más estándar, y la idea de una potencialidad tautológica es simplemente que todo objeto tiene, por ejemplo, la potencialidad de ser tal que 2 más 2 es igual a 4, ¿no? O de que hay alguna cosa tal que es 2 más 2 es igual a 4, ¿no? Ese tipo de potencialidades como parecen puramente lógicamente, como motivadas por pura lógica. Entonces, si se fijan, está yendo en contra del requisito de naturalidad que pensaban muchos como Armstrong. Bueno, en el sentido de Armstrong, ¿no? La idea de que solamente son potencialidades aquellas cosas que estudian como las ciencias empíricas. Y está aceptando potencialidades conjuntas de objetos, de plurales de objetos individuales, ¿no? Y de hecho ella en alguna nota menciona, dice que esto también está motivado por la idea de que en la mecánica cuántica encontramos cosas como enredamiento, que parece hablarnos de potencialidades que no se reducen a las potencialidades de objetos particulares, ¿no? Bueno, entonces la idea es que lo que me interesa aquí es que la explicación potencialista de la modalidad, ¿no? La idea es que el potencialismo se busca o quiere fundamentar la existencia de la posibilidad objetiva y natural en las potencialidades de los objetos. La idea de los potencialistas es que las leyes describen las relaciones entre las potencialidades y entienden o reducen los mundos posibles como historias, que a su vez serán la manifestación de las potencialidades en ontología, ¿no? No todos hacen esto, pero digamos son como las ideas más usuales, ¿no? Pero en general sí, los potencialistas piensan que las leyes
bueno, gente como Mumford va a decir que ni siquiera hay tales cosas, pero otros como Bird van a decir que las leyes simplemente son descripciones de regularidades que están dadas por las potencialidades, ¿no? Bueno, lo que me importa aquí es la idea de modalidad en las potencialidades, ¿no? Pues la idea es que una ontología o un conjunto de entidades que se aceptan, ¿no?, como los existentes, podría haber tenido otra historia si las disposiciones se hubieran manifestado de diferente forma. Entonces, esta es la definición de Bether. Es posible que P, por definición significa que algo tenga una potencialidad iterada para que sea el caso de que P, ¿no? Entonces, esa es la explicación que Bether da de la posibilidad. Bueno, la idea es aplicar este como modelo potencialista a diferentes teorías cuánticas. Igual ahora voy a pasar un poco rápido con esto. Esta es como la explicación, o bueno, no la explicación, sino la exposición de la teoría estándar. No voy a hablar ahora mucho sobre la teoría estándar, solamente un poco para citar, bueno, para recordar que muchas veces se le intentó como interpretar mediante el potencialismo. Entonces están las ideas de Margenau, de Heisenberg, por supuesto. Tiene estas ideas raras, por ejemplo, esta cita de su libro Física y Filosofía, ¿no? Entonces dice, la onda de probabilidad, dice, es una versión cuantitativa del concepto de potencia en la filosofía aristotélica, y decía que combinaba elementos subjetivos y objetivos, ¿no? Entonces, pero bueno, decía que tiene ideas que suenan como raras, porque bueno, no explica mucho más en el libro, pero dice algo así como es una probabilidad consiste en enunciados, por eso puse elementos subjetivos, pero algo así como enunciados objetivos y subjetivos, ¿no? O sea, la idea de Heisenberg parecería ser que las probabilidades cuánticas consistían en enunciados, literalmente, que hablaban de la probabilidad de los sistemas cuánticos y probabilidad en el sentido de ignorancia, no probabilidad epistémica, ¿no? Pero bueno, no voy a intentar como entender mucho más la idea de Heisenberg, solo son como antecedentes históricos. Y bueno, por supuesto Bunge, ¿no? De ahí la relevancia, espero, de esta charla para todas las jornadas, es Bunge también era un proponente de las ideas de potencialidades, ¿no? Entonces, esta cita no recuerdo exactamente cuál ahora, debe ser, por acá tengo la cita, pero debe ser Philosophy Physics o probablemente sea, digo, lo dice en varios lados, dice Philosophy Physics, lo dice en Tratado de Filosofía Básica, y lo dice en un libro más reciente, Matter and Mind, por ejemplo, ¿no? Vuelve a mencionar su idea de las potencialidades para la teoría cuántica. Entonces, bueno, por ejemplo, dice, un cuantón no tiene ni una posición tipo punto, ni un momento bien definido, ¿no? Más bien un momento sharp, agudo, ¿no? Sí, preferiría bien definido. Solo tiene una posición precisa, solo tiene posiciones y solo tiene distribuciones de posición y de momento precisas, ¿no? Y estas cambian en el tiempo bajo la acción del ambiente. Entonces, me parecía que Bunge estaba prefigurando las teorías de colapso objetivo, porque dice cosas como un cuantón puede adquirir una localización espacial narrow, ¿cómo decirlo? Como pequeña, y pensaba que las probabilidades cuánticas son medidas de la disposición objetiva de una cosa para comportarse de ciertas formas, mientras que las variables dinámicas cuánticas representan potencialidades objetivas. Algo importante es que estas no son espontáneas, es decir, perdón, que las potencialidades cuánticas son espontáneas, es decir, que no necesitan estímulos, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a ver recurrente también en las interpretaciones de la de Bohm y de GRW, que piensa algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, un poco para hablar precisamente de estas teorías de GRW y de Bohm. GRW básicamente es la idea de que uno tiene una función de onda en el espacio de configuraciones,
Y la idea es que la función de onda evoluciona bajo la ecuación de Schrödinger hasta que en un momento aleatorio de colapso, una partícula que se elige aleatoriamente sufre un colapso, ¿no? Entonces la idea es que estos colapsos son aleatorios, pero tienen una distribución de acuerdo a una función exponencial que depende del número de así llamadas partículas. Y bueno, ¿en qué consiste el colapso? Bueno, en que la función de onda se multiplica por una función gaussiana que está definida para cada punto del espacio, ¿no? Y que es básicamente esta. Entonces tenemos dos nuevas constantes de la naturaleza, que son esta lambda que está acá y esta sigma que está acá, ¿no? O bueno, sigma cuadrada que está acá. Entonces lambda nos da como la distribución promedio, ¿no? En el tiempo de los colapsos, y sigma nos da, como digamos, la amplitud promedio de como el espacio, digamos, en el que se da el colapso, ¿no? El centro del colapso. Entonces, el centro del colapso se elige aleatoriamente con una distribución de probabilidad, que es esta, ¿no? Bueno, después del colapso, la función de onda evoluciona igualmente de forma unitaria y volvemos a iterar el algoritmo, ¿no? Entonces, la idea es que en el tiempo la función de onda está evolucionando bajo Schrödinger hasta que en un momento aleatorio y eligiendo una partícula aleatoria y un centro de colapso aleatorio, hay un colapso, ¿no? Bien. Bueno, a muchos algunos les ha parecido que GRW así todavía no se puede interpretar como una teoría fundamental y que se necesita una especificación explícita de los contenidos materiales del espacio-tiempo. Entonces tenemos dos de esas ideas, ¿no? Ambas propuestas por... una propuesta por Girardi, la que vamos a ver después, y la de ahora creo que primero la propuso John Bell. Bueno, la primera es la teoría de los flashes, ¿no? La idea es que lo que existe no son las n partículas, ¿no? Sino los flashes, que son esos eventos instantáneos de localización. Entonces John Bell decía, eso es como una pieza de materia, es una galaxia de tales eventos, ¿no? Entonces la idea es que el contenido material del universo consiste en los flashes, los eventos instantáneos de localización, ¿no? Y se corresponden con los puntos espaciotemporales que constituyen el centro de los colapsos, junto con, comillas, la partícula que sufre el colapso, ¿no? No me pregunten qué significa partícula aquí, pero eso es lo que dicen los teóricos de flashes, ¿no? Bien. La idea, supongo que lo más que podríamos decir aquí es que, por decirlo así, la función de onda tiene n grados de libertad. Resulta que tiene. Esto de hecho lo dice, no para esta interpretación, sino para otra idea, pero lo dice Jim North, y creo que se podría aplicar aquí. La idea es que la función de onda tiene ciertos grados n de libertad, pero lo que realmente existe son los flashes, ¿no? El mundo que vemos, es decir, el mundo que vemos estaría compuesto de flashes, y resulta que al intentar teorizar sobre ese mundo que vemos, encontramos que necesitamos describirlo mediante estos n grados, ¿no? De libertad. Que antes pensábamos que eran partículas, pero según GRWF no lo son, ¿no? La otra interpretación es la densidad de materia, donde otra vez lo que existe no son las n partículas, sino la densidad de materia, que es un campo definido sobre el espacio y el tiempo, ¿no? Básicamente donde la idea es que hay más materia en donde más intensa es la función, el cuadro de la función de onda, ¿no? Realmente. Entonces, sí, la idea es que este campo está determinado por la función de onda y representa la densidad de materia, ¿no? Pero eso es la idea básica. ¿Cómo van acá, no? Bueno, entonces, ¿cómo se interpreta esto de forma potencialista? Entonces, es el Lidorato para GRW. Dicen, en GRW los microsistemas sin masa tienen una disposición para la localización espontánea. Entonces, es espontánea de nuevo porque no hay condiciones estímulo, ¿no? Como vemos acá, en la definición de la teoría GRW, ¿dónde será? Un momento aleatorio del colapso, una partícula aleatoriamente elegida, y el centro del colapso es aleatorio.
no hay una condición específica que uno diga, esto hizo que se manifestara la disposición o la potencialidad, ¿no? Sino que son sí, eventos aleatorios espontáneos, ¿no? Entonces, bueno, dicen es felidor. En el estado presente del conocimiento, esta disposición es irreducible, no está fundamentada en propiedades categóricas no disposicionales. Entonces, una disposición en GRW es una disposición de GRW de localizarse. Bueno, el punto es que para su manifestación no necesita condiciones externas que disparen, digamos, esa manifestación y que involucren otros microsistemas, por eso se le llama espontánea, ¿no? Entonces, también dicen, consideramos superposiciones de sistemas cuyas funciones de ondas están, digamos, distribuidas en el espacio con una amplitud significantemente mayor que 10 a la menos 7 metros, ¿no? Dentro de esta interpretación de GW, la disposición para la localización espontánea y por lo tanto la reducción del estado es la esencia de tales estados superpuestos, ¿no? Espacialmente superpuestos, dado que los últimos, de acuerdo con GW, deben ser entendidos como intrínsecamente inestables. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Es que cuando tenemos una función de onda que está en superposición en el espacio, ¿cómo se interpreta esa superposición según el potencialista? Bueno, como una disposición para localizarse, ¿no? Entonces, tenemos una, digámoslo así, partícula que está en la superposición de estar en el lado A o en el lado B, ¿no? Y lo que dicen Esfeld y Dorato es que en realidad esa función de onda lo que representa es la disposición de la partícula, comillas partícula, para localizarse. No, sí, partícula, porque aquí está la modelo Herbert en partícula. Representa la disposición de la partícula para localizarse en el lado A o en el lado B de forma espontánea, ¿no? De forma que... sí, eso, sí. Entonces, esa es la interpretación, esa es como la forma en que los disposicionalistas, o bueno, la teoría disposicionalista de Esfeld y Dorato, explica digamos, o da como un referente ontológico a las funciones de ondas superpuestas, ¿no? En superposición. Y dicen, bueno, entonces los estados superpuestos descritos como antes son ellos mismos disposiciones o potencialidades o poderes para localizarse de forma espontánea, gracias a los particulares poderes que GRW le atribuye a los sistemas cuánticos sin masa, ¿no? Bueno, entonces esa es la idea potencialista para GRW. Pero bueno, lo que quería un poco resaltar es esta interpretación, ¿no? Que lo que describe la función de onda es la disposición de los sistemas, ¿no? Y esa disposición es una disposición de localizarse en donde la función de onda pues, está definida en el espacio, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo esto explicaría la posibilidad de ciertos estados? Bueno, porque cada estado, pues precisamente está en GRW, está definido por una función de onda. Claro, por eso estaba pensando si esto se le puede llevar a GRW o a GRWM, pero el punto es, cada estado está especificado por una función de onda y el estado se actualiza o se hace pasa de ser meramente posible a ser un estado real, un estado actualizado, cuando la disposición que representa esa función de onda, ¿no? La función de onda es una cosa puramente matemática, pero representa una propiedad física, ¿no? Entonces, ese estado se actualiza cuando se manifiesta la disposición representada por la función de onda, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bueno, vamos a ver rápidamente la teoría de Bohm, la mecánica de Bohm, que es otra forma de tener teorías cuánticas sin observadores, ¿no? Entonces, tenemos otra vez el espacio de configuración y un espacio de funciones de onda, ¿no? Y tenemos dos ecuaciones, ¿no? Entonces, la ecuación de Schrödinger, que sigue gobernando la evolución de la función de onda.
Creo que no mencioné demasiado porque me pasó muy rápido la teoría cuántica estándar, pero esta es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y las reglas básicas de la teoría estándar. Pero bueno, creo que no me detuve en eso. Pero bueno, entonces la idea es que la teoría de Bohm, a diferencia de GRW, sí incluye la ecuación de Schrödinger, pero la suplementa con la ecuación guía, que para cada partícula se ve así, ¿no? Entonces, esto nos da la evolución en el tiempo, o bueno, el cambio en el tiempo de la posición de cada partícula acá. Como vemos, lo da en términos de una función de la función de onda y de la posición de las demás partículas, ¿no? Que sería este vector Q. Entonces, esta sería la ecuación guía para el sistema completo de todas las partículas. Entonces, el punto que quiero mencionar es que la posición de cada partícula depende, el cambio en la posición de cada partícula depende de la función de onda y de la posición de las demás partículas en ese momento, ¿no? Entonces la teoría es no local explícitamente. Esto es una forma de entender, bueno, de formular la mecánica de Bohm como consistiendo o como determinando en el espacio de configuración un campo vectorial que nos darían un campo vectorial sobre el espacio de configuración que nos daría eso, las posibles posiciones de todo el sistema cuántico, ¿no? Determinada por las ecuaciones, por la ecuación guía, por supuesto, por la función de onda. Y bueno, entonces en cada punto del espacio de configuración se le asignaría este sistema, perdón, este vector de psi, que bueno, en realidad b cap psi para cada partícula k, que nos daría para cada punto la velocidad cuántica de la partícula en ese punto, ¿no? Entonces, tenemos las posiciones, la idea es, lo expuse todo mal, perdón, es que en realidad quiero pasar un poco esto rápido para pasar a la exposición del potencialismo, pero supongo que si no lo explico bien no va a quedar clara la idea. Entonces, tenemos el espacio de configuraciones, que es el espacio de todas las posibles posiciones de las partículas, que es R3N, donde N es las N partículas, y R3 porque estamos suponiendo que está en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces sí, este es el espacio de configuración, y tenemos definido por la ecuación guía, basándose por supuesto en la función de onda, para cada punto de ese espacio de posibles posiciones de las partículas, tenemos un vector que nos indica la velocidad que tendría esa partícula en esa posición, ¿no? Entonces, esto es importante porque, déjame ver, Suárez después nos va a explicar este campo como un campo de disposiciones, ¿no? Entonces, dice así, de acuerdo a una lectura más débil, dada cualquier dado cualquier sistema real de n partículas y su función de onda asociada psi, podemos calcular el campo de velocidad sobre el espacio de configuración mediante la ecuación guía para toda posición inicial de las partículas, incluyendo, pero no limitándonos, a sus valores de posición reales, ¿no? O actualizados. El campo describe, entonces, para todo sistema de partículas reales, las velocidades que las partículas tendrían si sus posiciones iniciales hubieran sido distintas, ¿no? Pero, más fuertemente, también podemos, mediante la ecuación guía, calcular para todo posible sistema de n partículas su campo de velocidad correspondiente, dado un estado de función de onda para este. En otras palabras, el campo de velocidad describe las disposiciones de cada configuración de partículas en todo sistema real o imaginario de partículas, ¿no? Entonces, ¿en dónde entra esto de las disposiciones? Bueno, que en esta formulación de la mecánica bohmiana, como les digo, tenemos un campo sobre el espacio de las posibles posiciones de las partículas que describe, como dice aquí Suárez, las velocidades en cada uno de esos posibles configuraciones de esas partículas, ¿no? Teniendo todo el sistema de las partículas del mundo, podrían estar localizadas de una forma. Entonces el campo nos dice, cómo se van a mover determinadas por las velocidades, digamos, ¿no? Si estuvieran localizadas de otra forma, el campo nos dice cómo se moverían en esa configuración, ¿no? Cuáles serían sus velocidades, ¿no? Entonces,
justo como dice Suárez, como el campo nos define para cada posible posición del sistema, cómo se moverían esas partículas, Suárez lo interpreta como una descripción de las disposiciones de toda configuración de las partículas. Sí, es que el campo describe las disposiciones de las partículas de moverse, ¿no? O las disposiciones del movimiento de las partículas. Hay otra idea de Esfeld, Lazarovich, Hubert y Dürr. Bueno, ignoren ese fragmento. Me enfoco en el segundo. Solo la disposición común de movimiento de todas las partículas en el universo, todas las partículas juntas en el universo, es fundamental. Si las historias disposicionales involucran la configuración espacial y la disposición del movimiento para todo lo que hay en el universo, entonces no hay contenido físico que quede, ¿no? Pero del cual no se daría cuenta, ¿no? Entonces la idea de Esfeld y los demás es que tenemos la función de onda del sistema de todas las partículas del universo, ¿no? La función de onda universal. Y eso lo contrastan con lo que llaman aquí, bueno, que usualmente se llama la función de onda efectiva, que es la función de onda que describe solamente una parte o un subsistema del sistema de todas las partículas. Esa no es fundamental porque, como vimos, la teoría de Bohm es explícitamente no local, ¿no? La posición de cada partícula depende de todas las demás. Entonces, a final de cuentas, lo fundamental es la posición o el sistema de todas las partículas, ¿no? Y tenemos la función de onda universal, y esa es la que describe, la función de onda que describe de toda la posición, que describe o que gobierna, por decirlo así, no es un buen término, pero no es una forma de decirlo, la función de onda que gobierna todas las partículas del universo, esa es la descripción fundamental, ¿no? Pero para ellos la función de onda solamente es una descripción, y otra vez es solamente una descripción de las disposiciones de movimiento de todos los sistemas. Y es importante tomar en cuenta, bueno, ellos argumentan que es importante tomar en cuenta la función de onda de todas las partículas, la función de onda universal, porque si uno no lo hace, existen problemas para la interpretación disposicionalista, ¿no? Que no son los que yo voy a tratar acá, que básicamente son la subdeterminación de la ontología por las matemáticas, ¿no? Bueno, pero, o sea, lo importante ahora es esta idea de que lo fundamental es la función de onda universal, ¿no? Por supuesto, también ellos piensan que las disposiciones del movimiento son espontáneas, ¿no? Entonces, por eso apelaba yo al modelo de Bether, ¿no? Porque en el modelo de Bether las disposiciones no tienen condiciones de estímulo, a diferencia de la concepción tradicional de las disposiciones. Y como vemos aquí, para GRW y para mecánica bohmiana, es necesario utilizar disposiciones sin estímulo, ¿no? Disposiciones espontáneas. Bueno, entonces la idea es que tenemos aquí un acercamiento general, ¿no? Al que le llamo Quantum Potentialities Approach, que es la idea de las propiedades fundamentales de la teoría cuántica son las potencialidades, y su naturaleza potencialista explica las características modales de los sistemas cuánticos. Es decir, el potencialismo nos daría un referente en la ontología física, ¿no? Que son las propiedades de los objetos, que son las potencialidades, que nos explica o que nos dice qué quiere decir hablar de estados posibles del sistema cuántico, ¿no? Y solamente quiere decir, como hemos visto, los desarrollos que podrían tener las potencialidades de los sistemas cuánticos, ¿no? Eso. Entonces, bueno, un par de problemas. Y que es como mi objeción, ¿no? Entonces, la idea es que el disposicionalismo es un insuficiente o redundante. Vamos a empezar con la idea de insuficiencia, y aquí hay dos argumentos. El primero, y en el que me gustaría enfocarme, es la función de onda no codifica solamente las disposiciones de los sistemas cuánticos, sino también codifica las restricciones a las que están sujetos. Y el segundo es uno ya bien conocido y que se ha tratado bastante en la literatura, que es el potencialismo no da cuenta
de restricciones supranómicas, por decirlo así, o metaleyes, también se les ha llamado, como los principios de conservación de energía, de minimización de la acción, de las simetrías del espacio-tiempo de fondo, o simetrías en general, ¿no? Entonces aquí hay varias objeciones, igual voy a hablar rápidamente de este segundo problema. Hay varias formas de entenderlo. Una es que, y que eso ya lo habían notado potencialistas como Bird o como Ellis, es que parece que además de las leyes de la naturaleza, piensen, no sé, en la ecuación de Schrödinger, tenemos como metaleyes o principios más generales, como les decía, el principio de conservación de energía, el principio de minimización de la acción, ¿no? De los cuales de hecho algunos incluso dicen implican a las leyes de la naturaleza, pero en todo caso si no todos implican a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la naturaleza sí las restringen, ¿no? Y entonces los potencialistas piensan que las leyes de la naturaleza, al final de cuentas, son descripciones de las disposiciones de los objetos, ¿no? De los patrones en las disposiciones de los objetos. Y una forma de formular esta objeción es que de ahí cómo sale, o la pregunta es de ahí cómo salen estas restricciones supranómicas, ¿no? O metaleyes. Las leyes describen las potencialidades, pero ¿en dónde está la descripción? O bueno, eso cómo implica o cómo nos da las leyes, las metaleyes, ¿no? Hay como varios intentos de dar cuenta de esto desde el punto de vista potencialista. Uno podría decir, bueno, resulta que todas las disposiciones dan cuenta de las leyes y a su vez todas las diferentes leyes satisfacen estas restricciones metanómicas, ¿no? Leyes o supranómicas. Entonces, quizás se puede dar cuenta de la verdad de esas restricciones supranómicas, pero me gusta más la objeción de Lange, creo que de hecho se dice Mark Lane, bueno, se escribe Lange, o Lange, y la idea es que estas restricciones no son una casualidad, no son azarosas, ¿no? No resulta a partir de las interacciones de los objetos que son estas restricciones son verdaderas. Lane da varios ejemplos, gente como Planck o Feynman, que notan que como las diferentes formas de interacción de los objetos, es decir, gobernadas bajo diferentes leyes, diferentes leyes de interacción, todas satisfacen estos principios, ¿no? Entonces, estos principios no son, e incluso la idea bueno, los ejemplos que da Lane son ejemplos donde se hace razonamiento contranómico, es decir, incluso si las leyes de la naturaleza hubieran sido distintas, estos principios habrían valido y de ahí se siguen consecuencias importantes, ¿no? Para la explicación científica. Entonces, dice Lane, parece que esto implica, o nos muestra, que estos principios no son casualidades, sino que tienen un grado más alto de necesidad que las mismas leyes. Entonces, el potencialista, por decirlo así, quiere explicar la necesidad, por decirlo así, de abajo hacia arriba, ¿no? Tenemos la potencialidad de los objetos, y de ahí las leyes son la descripción de esas potencialidades, y no al revés, ¿no? Otros pensarían, no, las leyes restringen las potencialidades. Bueno, el potencialista dice que no, que las leyes son descripción de las potencialidades. Pero ahora, las metaleyes no son solamente descripción de esas potencialidades, porque son compatibles con muchas otras potencialidades, ¿no? Entonces, restringen, de hecho, las potencialidades. Entonces, aquí tenemos como un enfrentamiento con una visión que ahora explica la posibilidad de la necesidad de arriba hacia abajo. Tenemos primero el grado más alto de necesidad, que serán las restricciones, y esas restringen la posibilidad de las potencialidades, y no solo las potencialidades que de hecho existen, sino de otras que podrían ser incluso incompatibles con las leyes, ¿no? Naturales. Entonces, esa es la objeción de Lane, y creo que es la más fuerte en este aspecto. No voy a meterme más con esa, ¿no? Solo quería explicarla para que vieran como la motivación de este tipo de ideas, porque también al final de cuentas la postura que intento defender es también una idea parecida de arriba, de explicar la modalidad de arriba hacia abajo, por decirlo así, ¿no? Empezar con restricciones
y notar que esas son las que restringen las potencialidades y no viceversa, ¿no? Bueno, entonces vamos a enfocarnos en ese. Entonces, aquí no le puse bien ahí, pero bueno. La función de onda no codifica solamente las disposiciones de los sistemas cuánticos, sino que también codifica las restricciones a las que están sujetos. Bueno, uno podría pensar que una vez que tomamos la función de onda del universo entero, la de todas las partículas, por decirlo de una forma, ya no hay restricciones fuera de ella, pues toda restricción tendría que venir de otras partículas, que ya están consideradas en la función de onda universal. Sin embargo, las partículas se restringen entre sí, es decir, las teorías cuánticas, en las teorías cuánticas, el sistema de todas las partículas tiene restricciones internas, de forma que la posición de cada una de sus partes a t, a un momento t, es decir, los subsistemas cuánticos a t, cambia de forma restringida por las demás posiciones a t, ¿no? Entonces, utilizo esto comillas en partículas porque incluso ignorando, o bueno, poniendo entre paréntesis la idea de que la función de onda describe partículas o no, ¿no? Ya vimos que, por ejemplo, para GW no necesariamente lo hace. Pero la idea es que la función de onda tiene, vamos a llamarle así, grados de libertad, ¿no? N grados de libertad. Que tradicionalmente, por decirlo así, pensaríamos que corresponde a las N partículas que existen en el universo. Bueno, entonces, esos grados de N libertad se restringen entre sí. Esa es la idea, ¿no? Bueno, vamos a ver. Consideramos el caso de la doble rendija, ¿no? Entonces tenemos el subsistema cuántico que se envía por la doble rendija, ¿no? Con un paquete de onda, bueno, un paquete de onda que se envía por la doble rendija. Entonces tenemos la función de onda que pasa por la rendija 1 si cerramos la 2, y la que pasa por la rendija 2 si cerramos la 1, ¿no? Entonces esto ya es bien conocido, y justo tomé este ejemplo porque es como elemental, y creo que desde aquí se ve el problema. Pero bueno, entonces la idea es la probabilidad de pasar por la rendija i, cuando la otra está cerrada, es el cuadrado, el módulo cuadrado de la función psi. Pero la probabilidad de pasar por las rendijas cuando las dos están abiertas es distinta, ¿no? No es la suma de psi más de psi 1, el cuadrado de psi 1 más el cuadrado de psi 2, sino es el cuadrado de esta suma de psi 1 y psi 2, ¿no? En general no son el mismo, y esto básicamente nos habla de no localidad, ¿no? Bueno, el punto es este. Las rendijas están hechas de subsistemas cuánticos, ¿no? Llaman partículas o una densidad de materia, ¿no? Densidad de masa en una región o una galaxia de flashes o lo que sea. Están hechas de subsistemas cuánticos, cuya posición implica, o sea, la posición de esos subsistemas cuánticos o localización implica que están abiertas o cerradas esas rendijas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la suposición universal de que el mundo está hecho de sistemas cuánticos, ¿no? Entonces, en particular, las rendijas del experimento de doble rendija debe estar hecho de sistemas cuánticos, ¿no? Y además, el hecho de que estén abiertas o cerradas debe también corresponderse con las posiciones de esos sistemas cuánticos. Bueno, por lo tanto, los grados de libertad de los sistemas cuánticos se restringen unos a otros, porque la posición de esto, de unos, hace posible o imposible la posición de otros, ¿no? Digo, no solo, aquí lo puse muy claramente, hace posible o imposible, pero no solamente eso, sino hace más probable o improbable, como vimos acá, la posición de otros en ciertos lugares, ¿no? A eso me refiero. Entonces, esto significa que las disposiciones están estructuradas por restricciones. Es decir, no lo desarrollé bien aquí, pero la idea es esta, y creo que ya casi vamos a tener que cerrar. Voy a explicar la idea y con esto cerramos. Es esta. Las posiciones de los sistemas cuánticos, incluso considerando todo el universo, para que la teoría cuántica nos explique los fenómenos, ¿no?, que tradicionalmente se supone que explica, nos debe decir que la posición de los sistemas cuánticos restringe la posición de otros sistemas cuánticos, ¿no? Ahora, los disposicionalistas nos dicen, sí, lo que sucede es que tenemos una función de onda que describe una función de onda que describe la posición de todo el sistema cuántico universal, la función de onda universal, ¿okay? Y esa es una disposición a localizarse de ciertas formas en el espacio, de forma que nos dé la apariencia o, bueno, los objetos macroscópicos que vemos, ¿no?
Ahora, el problema con eso es que decir eso es insuficiente para explicar por qué ciertos estados son posibles y no, o no, ¿no? El disposicionalista nos va a decir, bueno, ciertos estados son posibles porque serían la manifestación o la actualización espontánea de esa disposición, ¿no? Pero eso no es suficiente, ese es mi argumento, porque no toda posible, ¿cómo decirlo? No toda posible manifestación de esa disposición. Es que iba a decirlo de forma no tan fina. Porque la manifestación de esas disposiciones no es solamente la manifestación, sino que está estructurada de ciertas formas, ¿no? Es decir, la función de onda no solamente está dispuesta, no solamente describe la disposición a localizarse acá o allá, sino a localizarse acá o allá en función de o restringida por la localización de otros subsistemas cuánticos, ¿no? Es decir, hay restricciones dentro de ese sistema cuántico, ¿no? Ahora bien, ¿qué explico? ¿En qué consisten estas restricciones? No es la mera disposición, la misma disposición se define en términos de las restricciones, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Si no, ahora en las preguntas, a ver, si me presionan más, estaría feliz de intentar formularlo de otra manera, pero esa es la idea, es que las disposiciones están estructuradas, que están restringidas, que no se manifiestan de cualquier forma, ¿no? Y la cuestión es ahora, bueno, ¿y qué es lo que explica estas restricciones? Y los disposicionalistas no nos lo dan, ¿no? Bueno, para cerrar solamente quería decirles como una analogía, déjame ver si... una analogía con algo que dice Better en un artículo reciente del año pasado. Dice, en su ontología de potencialidades, ella postula que todo objeto tiene la potencialidad de ser tal que 2 más 2 es 4, o de satisfacer el principio de no contradicción, ¿no? Bueno, uno podría decir que esto es un postulado ad hoc, pero dejando de lado eso, es un problema más profundo del que ella misma se da cuenta en este artículo que les digo. Y las potencialidades en cuestión no explican la verdad ni la modalidad, o sea, la posibilidad de 2 más 2 es 4 y del principio de no contradicción, ¿no? Por poner ejemplos. Más bien, la verdad de 2 más 2 es 4 y la verdad del principio de no contradicción, son restricciones en las potencialidades y parcialmente explican su estructura, ¿no? Es decir, no es que el hecho de que los objetos tengan las potencialidades que tengan explica que no hay nada contradictorio. Más bien, la verdad de la ley de no contradicción estructura las potencialidades de forma que nunca puedas tener potencialidades contradictorias, ¿no? O potencialidades de que 2 más 2 sea igual a 5, ¿no? Bueno, entonces el potencialista no puede explicar toda la modalidad, incluso si logra una teoría extensivamente correcta. ¿Y por qué no puede? Porque, de nuevo, las potencialidades no explican todos los hechos necesarios, sino que hay hechos necesarios que restringen esas potencialidades. Espero que les haya interesado y sobre todo, pues particularmente me encantaría escuchar la discusión. Perfecto, Carlos, muy bueno, bastante completo. Hay algunas preguntas, si te interesa contestarlas. La primera pregunta que habría, yo la voy a reformular un poco de cómo la planteó el oyente, que es ¿qué diferencia hay entre la noción de potencialidad que vos estabas hablando y la idea de potencialidad que tienen los filósofos, sobre todo, por ejemplo, Aristóteles? ¿Qué tipo de diferencias habría y si las hay? ¿O son idénticos, digamos? Sí, perdón. Sí, en realidad, pues, más bien, son lo mismo, ¿no? Es decir, por supuesto, no hay una sola noción de potencialidad, y por supuesto, todos estos potencialistas en la filosofía de la física y en la metafísica analítica están motivados por ideas de Aristóteles, ¿no? Por supuesto, la idea de acto y potencia, ¿no? Entonces, ellos mismos, bueno, al menos en la metafísica analítica, ellos mismos se reconocen como neoaristotélicos, ¿no? Entonces, no hay una sola noción de potencia. Sí está esta influencia de la idea de Aristóteles, pero hay desarrollos, ¿no? Como intentos de entender la idea de forma cada vez más precisa y de salvar problemas conceptuales, ¿no? Entonces, cada vez más precisa, por ejemplo, mediante la lógica o la teoría de la probabilidad, ¿no? Entonces, tratar de como hacer más riguroso el concepto y decirlo, o sea, mira, en realidad lo que quiere decir
que algo tenga la potencialidad de algo, quiere decir que sea verdadero este condicional contrafáctico. Y este condicional contrafáctico lo podemos entender con este sistema de lógica. Y así, ¿no? Entonces, sí, diría que es la misma idea, pero claro, se intenta desarrollar y precisar, ¿no? Con herramientas modernas. Y en el caso de la filosofía de la física, pues se intenta más bien aplicar como interpretación del formalismo matemático, ¿no? La idea de, bueno, la teoría física describe algo en el mundo y queremos saber qué tipo de cosas a qué tipo de cosas se está refiriendo ese formalismo, ¿no? Claro, los físicos ya lo hacen porque pues, por eso pueden hacer experimentos, ¿no? Pero como la labor filosófica, o lo que muchos piensan que es la labor filosófica, es decir, bueno, ¿y cuál es el tipo o como la categoría de cosas o de entidades más general que describe el tipo de cosas a las que refiere este formalismo matemático? Y los potencialistas piensan que es esta idea de disposición o potencialidad. Bien, buenísimo, muy claro. La otra pregunta es, ¿qué significa, nombraste en varias oportunidades, qué significa espontáneo en mecánica cuántica y de qué modo se relaciona con una noción de un universo determinado o una filosofía determinista? ¿Qué significa qué? Eso no lo escucho bien. Espontáneo en mecánica Espontáneo. cuántica. Ya. Esa sería de que no hay que el colapso no se da, el colapso de la función de onda no se da por un estímulo, por una causa, ¿no? En particular, sino simplemente de forma aleatoria, ¿no? Es decir, últimamente no hay una razón o una causa. Claro, aleatorio no significa, o sea, que solo se da ella, sino sí se supone que está restringido, bueno, no restringido, bueno, sí, claro, que está restringido, pero también que está distribuido de una cierta forma de que nos permite hacer estadística, ¿no? O bueno, a los físicos les permite hacer estadística. Entonces, no hay una causa particular, pero sí hay regularidades, digamos, ¿no? Sí. Bien, bien. Hay otra pregunta que es, ¿qué hace que esa potencialidad se dé? O sea, ¿qué hace que distintas partículas se manifiesten de una forma u otra? Creo que es muy parecido, sí, creo que es muy parecido a la pregunta anterior, porque es que, de nuevo, las potencialidades en cuestión se manifiestan de forma espontánea, es decir, no hay una como causa necesaria ahí, ¿no? Sino, de nuevo, la función donde describe las potencialidades y nos dice, mira, el objeto tiene la potencialidad de estar acá o de estar acá. ¿Y por qué se va para acá y no para acá? Eso es puramente aleatorio, ¿no? Bueno, en las teorías, bajo una forma de entender la teoría estándar y bajo una forma de entender la teoría de GRW, en la teoría de Bohm, pues sí tenemos desde la posición original de las partículas, la teoría de Bohm es determinista, ¿no? Ahí sí, esas, digamos, se localizan por la historia anterior de las partículas y al final de cuentas hasta el estado primigenio, si quieres, hasta el Big Bang, digámoslo así, ¿no? Se explican a través de toda la historia anterior, ¿no? Pues la teoría de Bohm es determinista. Pero en las demás, sí, en las demás es aleatorio, aunque sabemos o tenemos una distribución estadística, ¿no? Bien, otra de las preguntas es si es puramente una manifestación objetivamente probabilística, incluso aunque sea probabilística, hay algo aparte de sus potencialidades y su contexto. Esa es la pregunta. No la entendí mucho, pero algo así. No entendí otra vez. La pregunta es si esa manifestación es objetivamente probabilística o depende, digamos, como en el caso de Heisenberg, de una asignación de probabilidad subjetiva. Ya, buen punto. Claro, en el caso de la teoría estándar, gente como Heisenberg y Margenau claramente tenían esta idea de que hay una cuestión del sujeto ahí, ¿no? Como de intervención del sujeto, entonces decían, bueno, una función de onda nos describe la potencialidad del colapso de la función bajo una medición de una observable, de una variable, ¿no? Entonces, estaba todavía esta idea de las mediciones, de que la localización de los sistemas cuánticos depende de las mediciones y todo esto, ¿no? Pero en estas teorías precisamente
mecánica cuántica sin observadores, como Bohm y GRW, que son como las principales. También están otras, pero digamos como las principales, digo, muchos mundos también, pero incluso, en fin. Pero GRW y Bohm precisamente se diseñan para no requerir de esta idea de un observador que haga mediciones, ¿no? Por eso se le llama así. Bueno, no requerir esta idea de mediciones, sino pensar que la evolución de los sistemas cuánticos o sea, no requiere de ninguna intervención experimental, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, entonces te enfrentas con el problema de, bueno, cuando no había seres humanos y al inicio del universo, ¿qué hizo que la función de onda colapsara y todo esto, ¿no? Entonces, para una teoría fundamental se requiere una teoría sin observadores. Bien, perfecto. Bueno, no hay más preguntas, o sea, no pusieron más preguntas. No sé si te gustaría decir algo más. Perdón, hay otra más que no había leído, perdón, llegó exactamente recién. Desde su perspectiva, ¿pueden existir construcciones emergentes en los niveles de constitución superiores, no reducibles, por ejemplo, en la química, en la biología, etcétera? Porque se dijo que había restricciones generales, supranómicas, pero eso restringe, digamos, a los diferentes niveles ontológicos. Sí, claro, claro, esto ya no está, digamos, esto ya no es parte de la como de la postura de las restricciones en la filosofía de la física, pero de hecho ahí es donde surgió, ¿no? Bueno, les digo, Lane habla de restricciones en la física, también Maudlin habla del primitivismo de las leyes en la física fundamental, sobre todo sí, en la física fundamental, pero donde más se ha estudiado este concepto de restricciones es precisamente para teorías no fundamentales que escriben como niveles derivativos, ¿no? Cosas como, por ejemplo, Bechtel y Winning han estado como estudiando el concepto de restricción en las ciencias biológicas, ¿no? Y muestran que eso se puede aplicar para entender el concepto de estructura causal. Hooker, no, yo creo que los estudios como más iniciales de esto, no, tampoco es muy antiguo, creo que 2007 por ahí, 2013, algo así. Tiene como un estudio filosófico del concepto de restricción en la mecánica analítica, ¿no? Entonces, de hecho ahí es donde surge, ¿no? Bueno, como el término científico se utiliza en muchos lados, ¿no? En mecánica analítica, en biología, ¿no? Escuchamos de restricciones o constraints evolutivos, ¿no? Pero en particular les digo, en las ciencias especiales esto está bastante más aplicado, más estudiado. Y como la idea aquí es como generalizar eso y notar que también hay restricciones en teorías fundamentales y sobre todo que son mucho más generales y como mucho más, por decirlo así, poderosas o con mayor poder explicativo que postular disposiciones. Algo que ya no mencioné, igual y para cerrar esto que dices de si quiero decir algo, es que era el otro problema que igual voy a desarrollar después, pues, que es el de redundancia, y está conectado con lo que estaba diciendo, que es las potencialidades, más bien, una vez que uno acepta restricciones en la ontología, y uno acepta que hay restricciones a nivel físico, ya no es necesario postular disposiciones como un postulado primitivo, un postulado ontológico básico, porque uno puede entender una disposición definida, o bueno, uno puede definir las disposiciones con las restricciones, ¿no? Entonces, la disposición por ejemplo, mi disposición, por ejemplo, supónganse que consideramos otra vez el vaso frágil, ¿no? Está dispuesto a romperse o tiene la potencialidad de romperse. Bueno, eso significa que las restricciones que están actuando sobre el vaso no impiden que el vaso se rompa. Y ya. Si tenemos un modelo de disposiciones como estímulo y respuesta, solamente significa que hay una restricción a partir del estímulo que hace que sea necesario la manifestación de la respuesta. Y ya, entonces, esa es la idea de redundancia. Con restricciones es redundante tener disposiciones primitivas, ¿no? Entonces, eso muestra que las disposiciones son mucho más generales y ya, for the win. Eso es todo. Perfecto, Carlos, te agradezco mucho en nombre de todas las jornadas y nada, muy buena la ponencia y bueno, aguardamos a que se suba a YouTube, así más personas pueden también opinar sobre eso.
Sí, muchas Vale, gracias. muchas gracias. Órale, sí.